Buenos días a todos y a todas. Buenos días, nunca mejor dicho, en esta incomparable, ¿no?, primavera sevillana que se percibe cuando uno abre los ojos por la mañana. Muchas gracias a quienes han venido esta mañana a compartir este desayuno con nosotras. Tengo el honor de dirigirme a ustedes después de haber escuchado a Susana Díaz, presidenta de Andalucía, que ha tenido la generosidad de acompañarme una vez más, porque lo hace constantemente. Gracias, Susana, por estar hoy aquí, pero gracias sobre todo por estar ahí, al frente del Gobierno de la Junta de Andalucía, al frente de los socialistas andaluces, haciendo que los ciudadanos y ciudadanas de toda España nos sintamos profundamente orgullosos de lo que haces. En una situación difícil, nos sentimos profundamente orgullosos y orgullosas de lo que estás haciendo y de cómo lo estás haciendo. Firmeza y sensibilidad, diría yo, también de Susana Díaz. Gracias, por supuesto, a tantísimas personalidades que hoy me acompañan, imposible de enumerar, pero presidentes de la Junta de Andalucía, consejeros, consejeras, diputados andaluces, diputados del Parlamento Nacional, andaluces también, empresarios, personas del mundo del trabajo, sindicatos y muchos profesionales, amigos y amigas, todos los que aquí en Andalucía hacen país todos los días. Esto es lo que está aquí hoy representado y yo siento la máxima gratitud por contar con todos ustedes esta mañana. Verán, cuando José Luis Rodríguez, el alma de Foro Nueva Economía, me planteó hacer un desayuno, le dije desde el primer momento que quería que fuera en Sevilla. Él está empeñado en que haga más en Madrid, Valencia y tal, pero yo quería hacer uno en Sevilla. Así que tengo que agradecerle también a José Luis que me lo facilitara y me diera esta oportunidad. ¿Qué se decide en estas elecciones? Estoy segura de que todos ustedes saben de la importancia de las elecciones del próximo 25 de mayo. Europa es un factor crucial para la vida de millones de ciudadanos en toda Europa, en España y en Andalucía. Algunas cifras así lo demuestran. 8 millones de consumidores andaluces, 500 millones de consumidores europeos tienen garantizada su seguridad alimentaria en disposiciones de la Unión Europea. 70.000 kilómetros de costa europea, 7.000 kilómetros de costa española, 1.000 kilómetros de costa andaluza. Están reguladas por normativas comunitarias. Los precios de los productos agrícolas dependen de lo que fije la política agraria común, de la misma manera que los aranceles o los acuerdos comerciales con países terceros dependen de las negociaciones que desarrolla la Unión Europea, la Comisión Europea. Igual sucede con los precios que pagamos por las hipotecas o por la tarifa de nuestros móviles. Y la cooperación judicial europea, que hace posible que se apliquen sentencias que de otra manera no serían aplicables. Hablo, por ejemplo, del rescate de una pensión alimenticia para una mujer en Andalucía. Estos son solo algunos ejemplos muy concretos, muy directos, de cómo las políticas de la Unión Europea afectan a la ciudadanía española y afectan a la ciudadanía andaluza desde Almería hasta Huelva. Esto es de lo que estamos hablando. Y, sin embargo, las elecciones europeas han sido hasta ahora la cenicienta de las elecciones, porque la gente ha pensado que lo que se jugaba allí no era importante, porque estaba lejos, porque no determinaba nada. Y eso explica las bajísimas tasas de participación que hemos tenido con respecto a las demás elecciones. Es cierto que los ciudadanos participan más cuando de su voto surge un gobierno. También participan más cuando pueden diferenciar entre programas alternativos. Y también votan más cuando creen que puede producirse un cambio. Y todas esas circunstancias se dan en estas elecciones del próximo 25 de mayo. De ellas saldrá no solo un Parlamento, sino un Gobierno, o al menos el presidente de lo que es el Gobierno europeo, la Comisión Europea. Hay dos programas claramente distintos, que a su vez marcarán de forma distinta la vida de los ciudadanos. Hay, pues, una auténtica alternativa de voto.
y hay una oportunidad real de cambio en la política de la Unión Europea, que en los últimos años no ha sido precisamente brillante por sus resultados. Tras el 25 de mayo tendremos una Cámara reforzada en su papel legislativo, en su papel de legislador europeo, el Parlamento Europeo con más poder de la historia de Europa. Pero además de esa mayoría parlamentaria saldrá la cabeza del Poder Ejecutivo. Ya no podrá gobernarse Europa sin atender a la mayoría que haya en el Parlamento Europeo, como sucede, por cierto, en cualquier democracia parlamentaria. Por eso, trato de convencer a todo el mundo de que tenemos que abordar esta campaña a las elecciones europeas como si se tratara de una verdadera campaña nacional, de elecciones nacionales, en las que hay 28 circunscripciones, de las cuales España es una de ellas, por cierto, una de las que más votos y más escaños aporta, España como circunscripción europea. Pero la trascendencia de estas elecciones radica también en lo que se decide y en el momento en el que vamos a tomar las decisiones. Por resumirlo en una idea, el 25 de mayo se decide el futuro de millones de ciudadanos europeos y la viabilidad misma del proyecto europeo, del proyecto de unidad europeo. La decisión se plantea en una encrucijada histórica. El camino que ahora tomemos determinará el futuro de muchísimas generaciones. Y les digo una cosa, no tenemos mucho tiempo. Europa ha dejado atrás un terrible pasado, de guerras devastadoras y de muros que nos han separado durante décadas en bloques irreconciliables. Pero hoy la Unión Europea convive entre países que se enfrentaron y ahora trabajan juntos. Conviven países que estuvieron separados por el telón de acero durante muchísimos años. Y ni siquiera eso es lo más importante. Lo más importante es que en Europa se ha impuesto la democracia frente a los totalitarismos. Esas son las buenas noticias. La mala noticia es que vivimos la crisis económica más profunda que han conocido las generaciones de europeos, que aún seguimos padeciendo esa crisis y que seguimos buscando el camino de salida. Y ya sabemos que salgamos como salgamos, eso será determinante para la vida de las generaciones futuras. Y hoy en Europa, desde mi punto de vista, se están librando al menos 3 grandes batallas políticas simultáneamente. En primer lugar, y con carácter urgente, la batalla de la lucha contra la crisis, la recuperación del crecimiento y del empleo. Esta es la primera batalla. En segundo lugar, una batalla ideológica que tiene que ver con el modelo económico y social que salga de esta crisis. Es la batalla del modelo de sociedad que queremos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Esa que hará cambiar la vida de millones de europeos en un sentido o en otro, en función de quién gane esa batalla ideológica. Y, en tercer lugar, una batalla histórica de las que le hablaba al principio, y es la batalla de si la Europa unida sigue siendo un proyecto viable o la Europa unida volverá a ser un proyecto fracturado, dividido por nacionalismos excluyentes o bloques enfrentados. Añadiría una cuarta batalla, que es la batalla de la legitimidad democrática del proyecto europeo. Pero eso, la verdad, es que necesitaría de otra conferencia, así que voy a centrar la atención en estos 3 puntos que he señalado. Y en los 3 existe un elemento común. La respuesta de los conservadores y la respuesta de los progresistas es totalmente diferente. Nunca fue tan diferente la respuesta de los progresistas o de los conservadores a estas 3 batallas políticas. Hay sobre la mesa 2 políticas económicas para salir de la crisis. Hay 2 modelos de sociedad. Hay 2 ideas sobre el futuro de la Unión Europea y también de España. Y las 2 maneras de verlo están representadas por las 2 grandes familias políticas europeas. Por un lado, la familia conservadora, agrupada en torno al Partido Popular, que además en este momento siente muy fuerte la presión de la derecha populista, de la extrema derecha populista, y del otro lado, la familia socialdemócrata, laborista, agrupada en torno al Partido Socialista Europeo. Y hablemos con sinceridad. Lo que hace 50 años exigió de gran concertación entre estas 2 familias, una gran concertación política de estas 2 familias, ha sido profundamente erosionado por la gestión que de la crisis económica ha hecho la derecha y por haber desmantelado el modelo social que fue resultante de ese pacto del que yo hablaba al principio. De manera
que el rumbo de Europa depende ahora de cuál de estas dos grandes familias consiga la mayoría en el Parlamento y en el resto de las instituciones europeas. O el camino recorrido por la derecha en estos últimos 8, 10 o 5 años, donde ustedes quieran situarlo, o una mayoría socialdemócrata que conduciría a Europa por un camino distinto, con un cambio de orientación y de prioridades en la estrategia de lucha contra la crisis, con un nuevo modelo social que habrá que pactar sobre bases nuevas, pero que preserve el estado del bienestar, y una Unión Europea que camine no hacia la fragmentación, sino hacia un modelo federal o confederal que nos aproxime lo más posible a los Estados Unidos de Europa. Y todo eso se juega el 25 de mayo. Primera parte es cómo se sale de la crisis. Esta es una de las grandes cuestiones y de las más urgentes que enfrentamos también en estas elecciones. ¿Cuál es el mejor camino para salir de esta crisis de una forma duradera, equitativa y sostenible? Las tres cosas. Pues con la crisis hemos aprendido también algunas cosas. Que el origen de la crisis estuvo en el descontrol y la desregulación de los mercados financieros y que, por tanto, hay que volver a una regulación que someta a los mercados al interés general. También aprendimos que el desafío de la crisis era global y que exigía una respuesta global, de instrumentos globales. De ahí salieron las primeras reuniones del G20. ¿Recuerdan? Que por un momento pareció ser el germen de un verdadero gobierno global. El tercer aprendizaje de esta crisis es que la respuesta tenía que venir del lado de la reactivación de la economía, de los estímulos al crecimiento y de la lucha comprometida contra el cambio climático. Si se releen las declaraciones que se produjeron en esas primeras reuniones del G20, verán que allí está todo, un buen diagnóstico, un buen instrumento, el G20 mismo, y un tratamiento adecuado. Y aquella primera vía de lucha contra la crisis, después de ese diagnóstico del G20 y después de las medidas que el G20 impulsó, hizo que empezáramos poco a poco a salir de la recesión a mediados del 2010. Y ahí, una fuerte recaída, centrada esta vez más en el corazón de Europa, provocó una nueva recesión cuyas consecuencias todavía estamos arrastrando, todavía estamos padeciendo. En algunas zonas del mundo, como Estados Unidos, se mantuvo la receta del G20. Se siguió practicando la estrategia marcada por el G20 y se estimuló la reactivación económica. Eso se hizo en Estados Unidos y les permitió remontar, de tal suerte que desde 2009 en Estados Unidos se han creado 8 millones de empleos. En ese mismo tiempo, en Europa se cambió el diagnóstico y la receta, y desde entonces se han destruido más de 2,5 millones de puestos de trabajo. Europa cambió de estrategia, de la reactivación a la austeridad y ajuste fiscal por encima de todo. Asumió como un mal inevitable la destrucción masiva de empleo y el desmantelamiento de los sistemas de protección social, y empleó cantidades ingentes de dinero para salvar a los bancos, pero no dio un solo paso en la dirección de regular los mercados financieros y tampoco dio ni un solo paso para aliviar el sufrimiento de la población europea. De hecho, los mercados financieros se convirtieron en un poder fáctico irrenunciable, capaz de levantar o hundir países enteros a base de meros movimientos especulativos. Esa fue y sigue siendo una opción 100% ideológica de la Unión Europea. Fue también un efecto del terror de Alemania a cualquier cosa que suene a inflación. Paradojas de la vida. En este momento, toda Europa, incluida Alemania, de lo que tiene miedo, por lo que está preocupada, es por la amenaza de una posible deflación. Eso es lo que pasa cuando la prescripción es equivocada y la dosis excesiva. Con esta política económica, Europa se ha asfixiado a sí misma, se ha hundido más y más en la crisis mientras otras zonas del mundo empezaban a remontar. Se ha quedado sin instrumentos para poder reactivar la economía y crear empleo. Ha saqueado a los ciudadanos para salvar a los bancos y el euro ha estado al borde del precipicio. Es más, la crisis de la deuda soberana, que tiene de todo menos de soberana, ha abierto una fractura enorme entre el norte y el sur que va a ser muy difícil cerrar. El resultado, por concentrarlo en una sola cifra, es que en la rica Europa hay 125 millones de ciudadanos en el umbral de la pobreza. España también tiene un gobierno de derechas, de la derecha. Lo tiene desde hace casi 2 años y medio. Un gobierno que ha aplicado con rigor las recetas de la derecha europea y que ha utilizado la crisis como coartada
para hacer en España las reformas, y es un eufemismo hablar de reformas, porque yo hablaría de destrozos en nuestro Estado social, esos que nunca se atrevieron a plantear, pero que la crisis les ha dado la gran ocasión de implementar. Un Gobierno que, después de castigar a todos los sectores de la sociedad española, ahora trata de contarnos la historia de que ya estamos en plena recuperación, que la crisis prácticamente ha quedado atrás y que el destrozo social que ha provocado ha valido la pena. Para llegar hasta aquí ha valido la pena. Y yo, cuando escucho a responsables del mundo financiero, a grandes empresarios o al Gobierno hablar de que los sacrificios han merecido la pena, se me ponen los pelos de punta. ¿Y de qué recuperación hablan? Vamos a ver los principales indicadores de la realidad. En primer lugar, el empleo. Más de 800.000 puestos de trabajo destruidos desde que gobierna Mariano Rajoy. La política de recortes más la reforma laboral han tenido efectos desastrosos sobre el empleo. No solo hay menos empleo, sino que este es de peor calidad, es más inseguro y menos cualificado. La reforma laboral ha conseguido, en primer lugar, provocar una oleada de despidos baratos y, después, ha establecido un modelo que tiende a sustituir el empleo fijo por empleo temporal y el empleo a tiempo parcial, el empleo a tiempo completo por empleo a tiempo parcial. Quizá algunas reducciones en el paro registrado en estos últimos meses tengan que ver con la gente que tira la toalla. Eso nos dicen muchos estudios. Con mujeres que regresan al hogar, con miles de jóvenes que deciden emigrar para buscar fuera el trabajo que no encuentran aquí. Esta masiva fuga de talentos, que la ministra de Trabajo llama movilidad exterior, es la verdadera causa del aparente descenso del paro juvenil. Pero, pese a todo, ese paro juvenil tiene cifras completamente inasumibles. Mientras tanto, la deuda pública está batiendo récords históricos. Se han empleado cientos de miles de millones en ayudar a los bancos, también en España, pero la prueba del algodón, de un saneamiento financiero, es el crédito. Esa es la verdadera prueba del algodón, y en este momento asistimos a la mayor restricción del crédito que ha tenido nunca nuestro país. El mantra de Rajoy ha sido durante todo el tiempo la reducción del déficit. Pero si incluimos el coste de la ayuda a los bancos, el déficit sigue estando por encima de las previsiones del Gobierno y muy lejos de los objetivos fijados por la Comisión Europea. Han subido 50 impuestos en estos 2 años, pero no han conseguido aumentar sustancialmente la recaudación. Con una estructura fiscal similar a la de Italia, España recauda cada año 10 puntos menos de PIB, lo que es 110.000 millones de euros. Esa es la eficacia en la recaudación fiscal de este Gobierno. Y ahora, la pobreza. 6 millones de españoles viviendo en el umbral de la pobreza, y la cifra aumentando cada día a medida que bajan los salarios y se agotan las prestaciones por desempleo. Este es el retrato de la recuperación que vocea el Gobierno de España. Se preguntarán, siendo así, por qué empezamos a tener ciertos datos, ciertas cifras mínimas de crecimiento. ¿Por qué ha bajado la prima de riesgo? Pues han sucedido 3 cosas. La primera, lo que llamamos el efecto Draghi. Al garantizar Draghi la defensa del euro, la tensión financiera en todo el sur de Europa se relajó y, de hecho, el país que más ha bajado su prima de riesgo ha sido Grecia, que, por cierto, ayer salió al mercado y le fue muy bien. La segunda es que hemos tenido un año extraordinariamente bueno en cuanto al turismo. Eso también tiene explicaciones que tienen que ver con el contexto internacional. Y la tercera, que tras 2 años de recesión, los líderes europeos de la derecha han comenzado a entender que hay que suavizar el estrangulamiento de la economía y los recortes masivos. ¿Esto es bueno? Lo es. ¿Nos alegramos de ello? Por supuesto que nos alegramos. En España, como en el resto de Europa, también en el sur de Europa, la recesión parece haber llegado a su fin, porque la derecha no ha tenido más remedio que flexibilizar su política de austeridad. Esta política de austeridad suicida la ha tenido finalmente que relajar. Y Draghi, con su frase, con sus palabras, fue el que más hizo, probablemente. Y yo pienso, ¿qué hubiera sucedido? ¿Cuánto sufrimiento se hubiera evitado en Europa si Draghi hubiera hablado 2 años antes? O si lo hubiera hecho Trichet. Es terrible pensar eso, pensar que alguien tiene en su boca la posibilidad de beneficiar a cientos de millones de ciudadanos en Europa. Así que ahora ya sabemos que para salir de la crisis necesitamos Europa. Eso ya ha quedado claro. Ahora, para salir de la crisis necesitamos otra Europa.
Volvamos a España, por un momento. ¿Justifican los datos que he comentado hace un momento que se monte un castillo de fuegos artificiales anunciando el fin de la crisis en España? Yo creo, sinceramente, que no. Ya sé que Rajoy se ve a sí mismo doblando el Cabo de Hornos, pero les recuerdo que la expedición de Magallanes partió con 270 tripulantes y solamente llegaron a puerto 17. ¿Qué sociedad queremos? Esta es la segunda gran batalla, la batalla ideológica, que se refiere al modelo de sociedad que queremos construir después de la crisis, el resultante de la crisis. Porque facilitar el despido, fomentar la precariedad y privar a los trabajadores de su capacidad en la negociación colectiva nos lleva a un modelo de relaciones laborales totalmente desequilibrado. Bajar los salarios y las pensiones abre la brecha salarial y hace perder poder adquisitivo a la mayoría de la población, de tal manera que no es posible reactivar el consumo. Subir los impuestos que pagan todos los ciudadanos y no tocar ni a las grandes fortunas ni a los grandes patrimonios es poner en marcha una política fiscal inequitativa. Obligar a los ancianos y a los enfermos crónicos a pagar por sus medicamentos sin tocar un pelo a la industria farmacéutica es cargar todo el peso del ahorro sanitario sobre las espaldas de los más débiles, de los enfermos. Convertir la educación en una carrera de obstáculos hace que la educación se convierta en un instrumento para la discriminación en vez de en un instrumento para la igualdad. Permitir que jóvenes cualificados huyan del país en busca de un empleo que aquí no encuentran es despojar a la sociedad de su mejor capital humano. Y reducir hasta hacer casi desaparecer la inversión en investigación es renunciar al futuro. Toda esta realidad tiene muy poco que ver con la gestión de la crisis económica. Desde mi punto de vista, es aprovechar la crisis para imponer un programa de ideología netamente conservadora. Es apostar, en definitiva, por un modelo de competitividad basado en los salarios más bajos, en los empleos más precarios, en pequeños costes sociales, una economía de servicios baratos que renuncia al progreso, a la modernidad y que, desde luego, renuncia a la formación de su capital humano. Y todo ello creo que es parte de un programa ideológico. ¿Y era inevitable? Por supuesto que era evitable. Andalucía es la mejor prueba de que era evitable. Andalucía es la demostración de que se puede hacer frente a la crisis de otra forma. Esta comunidad, Presidenta, es la comunidad autónoma que con mayor solvencia ha cumplido los objetivos de déficit a los que se había comprometido. La que mejor lo ha hecho, cumpliendo con total responsabilidad y lealtad institucional las obligaciones que había asumido. Pero lo ha hecho garantizando la educación pública, lo ha hecho manteniendo los servicios sociales, lo ha hecho estando cerca, al lado de los ciudadanos. Hace 2 días, un informe de Médicos del Mundo señalaba que hay solo 2 comunidades autónomas en España en las que la sanidad sigue siendo universal, incluidos los inmigrantes: Asturias y Andalucía. Claro que es importante quién gobierne y cómo gobierne. Claro que hay otra manera de hacer las cosas. Una manera de hacer las cosas que tiene que ver con preservar la cohesión social. Porque la famosa contraposición que tanto le gusta a la derecha entre eficacia económica y eficacia social ha pasado felizmente a la historia. Porque sabemos que la cohesión social es un factor excelente de competitividad y la desigualdad es un factor de pobreza y de ineficiencia económica. No es casualidad que los países que más han progresado y más han protegido la cohesión social sean los países más competitivos en este momento y los que mejor han soportado esta crisis, y que, al contrario, los países con mayores desigualdades sean los menos competitivos y los que más han sufrido con esta crisis económica. Y esta es la batalla que estamos librando. La estamos librando en Europa y la estamos librando en España. Esa es la batalla ideológica. ¿Y qué Europa queremos, finalmente? Les decía que en estas elecciones también está en juego el futuro de la Europa unida. Esa Europa unida tal y como la concibieron sus fundadores, tal y como la hemos ido construyendo paso a paso, a petit pas. El europeísmo, en este momento, está herido, pasa por malos momentos y, sin embargo, la unidad de Europa es una de esas causas por las que les aseguro que merece la pena seguir luchando. El sufrimiento de la crisis y la crueldad de la troika han hecho pensar a mucha gente que el problema es Europa, pero Europa no es el problema. Europa sigue siendo la única solución razonable, la única solución sensata. Y si le damos la espalda a Europa, España
se quedará aislada y sola. Esa no es la solución. Europa necesita un giro de su política económica y de su política social. Y España necesita que se produzca ese giro en la política europea. Los socialistas estamos avanzando algunas de nuestras propuestas para esta próxima legislatura. Las estamos presentando para demostrar que sí es posible hacer una política distinta en la Unión Europea, que además beneficiará a nuestro país. Proponemos, por ejemplo, un gran pacto de progreso social que complete el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. ¿Recuerdan? Se firmó un Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero se quedó en un Pacto de Estabilidad. Se olvidó la segunda parte. Nosotros proponemos un Pacto de Progreso Social que incluya un programa de inversiones y el establecimiento también de objetivos sociales. No solamente hay que tener objetivos económicos, presupuestarios, hay que medir también los objetivos sociales. A mí no me gusta nada la troika, pero ¿por qué no una troika que se ocupe también de vigilar cómo está siendo la vida, los derechos de los ciudadanos en Europa? Esa es una de las medidas más importantes, un pacto de progreso social que incluya un diálogo entre sindicatos, empresas, gobiernos europeos y sociedad civil. Los gobiernos podrían invertir muchos millones, está muy estudiado, para políticas de crecimiento en el seno de la Unión Europea. Y asimismo, necesitaríamos desarrollar, desplegar rápidamente el paquete ferroviario y las infraestructuras de transporte transeuropeo que están decididas pero que no acaban de ponerse en marcha. Y de igual modo necesitaríamos una potente inversión en I+D+I, porque Europa está dejando de poder competir con regiones enormes, grandísimas y muy importantes del mundo. Y vamos a trabajar, porque claro que se puede, para hacer que el Banco Central Europeo convierta la creación de empleo en una de sus directrices de política monetaria. Y vamos a impulsar una directiva que cierre la brecha salarial entre hombres y mujeres, una directiva por la igualdad salarial que está inscrita en los tratados desde su fundación y no hay manera de conseguir. Y también una directiva para que haya salario mínimo en todos los países de la Unión Europea. Vamos a trabajar denodadamente para que desaparezcan los paraísos fiscales en Europa, de una vez por todas. No podemos permitirnos que cada año el fraude fiscal en Europa sea de 1 millón de millones de euros. Imagínense lo que podríamos hacer con ese dinero. Y también en esa misma línea vamos a prohibir que se hagan amnistías fiscales en ningún país de la Unión Europea. Y vamos a pedir que se multipliquen por 4 los fondos contra la pobreza. Verán, estoy convencida de que Europa necesita entregar el timón a la izquierda. Estoy convencida que para restablecer la cohesión social, para reconstruir la Europa de la solidaridad, la Europa que fue pujante, la de la igualdad de oportunidades, para ese renacimiento de Europa, estoy convencida que hay que pasarle el timón a la izquierda. España también necesita una mayoría socialdemócrata en el Parlamento Europeo, porque son las políticas socialdemócratas las que necesita España. Eso lo sabe incluso el Gobierno de España. Y estoy convencida de que el momento de hacerlo es ahora. Creo que si tardamos, España puede quedarse desenganchada definitivamente del tren europeo. Tenemos la obligación de hacer que Europa ahora también sea un horizonte para los jóvenes, como lo fue en todas las generaciones anteriores, generación tras generación, haciendo que la vida de la siguiente generación fuera mejor que la de la anterior. Creo que eso espera a la gente joven de Europa. Y si la gente joven en Europa le da la espalda al proyecto, el proyecto estará liquidado. Y no me canso de recordar que el valor de cada generación no se mide por lo que tiene, sino por lo que le deja a la generación siguiente. Estas son las convicciones que voy a transmitir a los ciudadanos en esta campaña. Con todas mis fuerzas, con todo mi entusiasmo, con toda mi convicción y con el acompañamiento de los socialistas de 28 países de la Unión Europea, con Martin Schulz, nuestro candidato a presidir la Comisión, a la cabeza, un gran socialista y un gran europeísta. Les aseguro que el partido se juega en Europa y que el partido es ya. Muchas gracias por su atención.